La invasión de Rusia a Ucrania nos volvió a mostrar la peor cara de la humanidad. Un conflicto bélico difícil de entender y que parece de otra época. A continuación nos plantearemos si la geografía puede ayudarnos a comprender cómo se ha llegado a esta situación. A finales de febrero de 2022, Vladimir Putin ordenó una acción militar directa en territorio de Ucrania. Мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. En rigor, se trató de una invasión de una superpotencia militar a un estado independiente y una violación a su soberanía. En primer lugar, condenamos que se recurra a la violencia como método de resolución de conflictos. El horror al que han tenido que enfrentarse millones de ucranianos no debería ocurrir, y no hay ninguna justificación posible. Dicho eso, nos proponemos tratar de comprender cuáles son las motivaciones que derivaron en este conflicto. Hay muchas ópticas posibles, pero nos enfocaremos en una en particular. ¿Nos sirve la geografía para tratar de explicar cómo se llegó a esta situación? Para eso, veamos esta imagen satelital de Europa. Por un lado, vemos cordones montañosos, como los Pirineos, los Alpes y los Cárpatos. También hay ríos importantes, como el Rin, el Elba y el Danubio. En cuanto a las penínsulas, son varias: la Ibérica, la Itálica, los Balcanes, Bretaña, Escandinavia y Jutlandia. A esto se suman los bosques, mares, canales, golfos e islas. Es decir, se trata de una geografía intrincada que ofrece distintas posibilidades para el establecimiento de fronteras y límites. Y además, estas condiciones del entorno pueden colaborar con la defensa a nivel estratégico. Pero si vamos hacia el este, el panorama será otro. Polonia, Bielorrusia, Ucrania y la zona contigua de Rusia tienen una realidad distinta. Allí hay extensas llanuras que ofrecen menos posibilidades para la defensa. Esto puede ayudar a comprender por qué a lo largo de la historia las fronteras han sido tan cambiantes en esta parte del mapa. Rusia en particular, desde que se consolidó como un estado unificado y controló el territorio hacia el este, siempre vio una amenaza en esta parte del mapa. Así lo marca la historia. En el siglo XVIII, los suecos intentaron una invasión que fracasó. Llegaron hasta Poltava, actual este de Ucrania. En el siglo XIX llegó el turno de las fuerzas napoleónicas, que lograron tomar Moscú, pero no la pudieron sostener por la cercanía del invierno. En el siglo pasado, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, fueron los nazis los que atacaron a los rusos. Llegaron hasta las afueras de la ciudad de Moscú, pero no lograron quebrar la resistencia soviética. Es decir, existe en Rusia cierta sensación de desprotección respecto a la frontera occidental. Se trata de una extensa franja de territorio difícil de defender y por el que recibió varios ataques en el pasado. De hecho, si prestamos atención al momento de mayor expansión de la Unión Soviética, no solo vemos que desde Moscú se controlaba una porción de territorio mucho mayor, también había un cordón de países aliados bajo la órbita del Pacto de Varsovia. Caído el comunismo, Rusia atravesó una etapa de crisis durante la década de 1990. No solo se crearon 14 estados independientes nuevos, sino que en la frontera occidental tomó más poder la OTAN. La alianza militar, que tiene como protagonistas a Estados Unidos y a los países de Europa Occidental, sumó a viejos países que estaban bajo la órbita comunista: Polonia, Chequia, Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Letonia, Lituania, Rumania, Eslovenia, Croacia, Albania, Montenegro y Macedonia del Norte. Es decir, mientras que hace algunas décadas desde Moscú se controlaba este territorio y estos países eran aliados, la situación cambió radicalmente. Ahora el país abarca esta superficie y la alianza militar rival llega hasta allí. Uno de los detonantes del actual conflicto, según Rusia, fue que Ucrania tenía las intenciones de sumarse a la OTAN, lo que consideraban inaceptable. El propio Putin sostuvo que rusos y ucranianos son un mismo pueblo y que comparten lazos históricos y culturales, por lo que su futuro también estará vinculado.
Pero más allá de la historia, la geografía también nos ofrece algunas respuestas al actual conflicto. Hay quienes ponen en 2014 el inicio del actual enfrentamiento, con la anexión rusa de la región de Crimea. Más allá de los argumentos esgrimidos desde el Kremlin, esta península tiene una importancia estratégica innegable. Cuenta con varios puertos de importancia, como Sebastopol, donde hay una flota de la Armada rusa. Este puerto tiene una característica poco frecuente para el país euroasiático: no se congela en invierno. Buena parte de las costas rusas sufren gélidas temporadas y son inaccesibles para los barcos durante buena parte del año. En cambio, Crimea tiene una temperatura más benigna y ofrece a Rusia la posibilidad de operar desde el Mar Negro. Pero hay una teoría geográfica que puede tratar de ponerse a prueba en esta situación. El geógrafo inglés Halford Mackinder sostuvo que existe un área de especial importancia para el planeta, que denominó Heartland. Allí, según desarrolló, está la clave para llegar al dominio mundial. ¿Dónde se ubica el Heartland? Sí, donde se está librando el actual conflicto. De hecho, Mackinder sostuvo que quien domine Europa Oriental gobernará el corazón continental. Quien domine el corazón continental gobernará la isla mundial. Quien domine la isla mundial gobernará el mundo. El texto de Mackinder no fue escrito ayer, sino hace más de un siglo, en 1904. A pesar de esto, no ha perdido vigencia su análisis. Igualmente, en este caso no se espera que Putin pretenda hacerse con Ucrania para conquistar el mundo. Su argumento, en el fondo, se asemeja al contrario, que Occidente no continúe en su senda expansionista. En su discurso, sin embargo, falta un aspecto evidente: la opinión de los ucranianos, quienes en su mayoría se han mostrado a favor de sumarse a la Unión Europea y miran más hacia el oeste que hacia Moscú. Putin ha escalado esta situación debido a que, supuestamente, la OTAN no respetó el pacto no escrito de no incorporar a ex países soviéticos a su bloque. Su ambición es recuperar la gloria perdida de un imperio pasado. Para ello se asienta en dos fortalezas: su inmenso territorio y sus armas nucleares. Sin embargo, las debilidades son varias. Cuenta con una economía más pequeña que la de Brasil y tiene menos habitantes que Bangladesh. Además, uno de sus recursos estratégicos más relevantes, el petróleo, se espera que sea obsoleto dentro de algunas décadas. Es decir, busca recuperar cierta esfera de influencia y pretende dejar un legado para una Rusia más relevante en el futuro. Para lograrlo, sin embargo, tomó la peor de las decisiones: ir a las armas y hacer sufrir la guerra a millones de personas que nada tienen que ver con sus ambiciones. Así, desató un conflicto que parece propio de otra época. Si bien hubo guerras en Europa en las últimas décadas, hay que retroceder por lo menos medio siglo hasta llegar a una invasión de una superpotencia militar en el territorio de otro país. Como le sucede a Ucrania con Rusia, le pasó también a Hungría con la Unión Soviética en 1956. ¿Cómo seguirá el conflicto en el futuro? Déjanos tu comentario más abajo. Te invitamos también a que te hagas miembro de Un Mundo Inmenso. Con un aporte mensual nos ayudarás para que sigamos adelante con el canal. También podrás acceder a materiales exclusivos.